tardes, buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos aquí en esta sala tan magnífica de la cultura de Chipiona como es Espacio Vacío. Agradecerle a Mamé y a todos los miembros de Espacio Vacío que tengamos esta oportunidad con esta magnífica exposición que nos honra de nuestro amigo Diego Montalbán, tener aquí este foco importante. Ya lo dijimos la última vez que Chipiona está llena de artistas y que Chipiona pues, nos sorprende muchas veces. Pues hoy nos van a sorprender la edición de este libro con el nombre La historiografía de los estudios monásticos en España, nada más y nada menos, por parte de nuestro profesor de la Universidad de Granada, don Antonio Ramos Millán. Es una obra que proviene un poco de los estudios, de la inquietud tan importante que tiene nuestro profesor, chipionero de pro y estudioso de lo nuestro pero no a lo pequeño, sino a lo grande. Es decir, unos estudios que él nos los va a contar detenidamente, donde después de esas conferencias que apostó y apoyó el Ayuntamiento el año pasado en el Hotel Sur, con una participación importante, igual que este verano hemos tenido aquí otra actividad importante desde la Universidad de Granada. Creo que eso nos honra, nos da categoría, nos da fortaleza y nos anima a seguir trabajando por otro aspecto tan importante como es la historia, la cultura y todo lo demás. Y hoy pues vamos a conocer aquí a San Fructuoso, que ya se ha hecho amigo de nosotros, porque yo no lo conocía hace años, ya me lo contó Antonio, quién era, qué mono era. Pues la historia que siempre conocíamos de Chipiona, que Chipiona era un municipio, que si Servilius Caepio, que si Chipiona era africano, que si los romanos, que si los árabes, pero la parte visigoda es un gran descubrimiento y es importante porque los visigodos, con don Rodrigo y compañía, ¿verdad? Y los reyes godos, que algunos los tuvimos que estudiar, se nos han olvidado ya todos los nombres porque eran muchos, pues estuvieron aquí bastante siglos, bastante tiempo con nosotros. Y hoy pues nuestro querido y sin embargo amigo don Antonio Ramos, que hemos estado hoy con una importante conferencia diferente totalmente a esta, pero relacionada, que como es la historia de Chipiona y su influencia con el río Guadalquivir, que lo tenemos aquí enfrente de nuestras costas, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Así que nada, yo voy a ser muy breve porque queremos escuchar al profesor y al editor de esta hermosa obra que se une, por fin, a esa biblioteca que Chipiona está creciendo y está teniendo. Recuerdo hace muchos años como Sanlúcar de Barrameda tenía un montón de temas históricos, una bibliografía bastante grande de historia de toda la ciudad, y Chipiona pues prácticamente un par de libros de poesía, algunos libros fotocopiados de Santorio de Reglas, y efectivamente gracias a la Asociación Cultural, gracias a los editores de Chipiona, pues nuestra biblioteca se va ampliando con temas como este y se formará parte de la bibliografía de nuestra ciudad. Muy bien, pues ya para terminar, deciros lo que digo siempre. Esto lo podíamos tener en el pendrive, lo podíamos tener en la tablet, lo podíamos ver en el teléfono, pero yo creo que lo más importante es que este trabajo del libro, para que los editores y los escritores de libros sigamos escribiendo libros, pues que lo que hay que hacer es comprar libros. Yo no me llevo comisión ninguna, pero vamos, lo ha puesto un precio módico y que tengamos el libro en casa y que hagamos campaña para que este libro pues forme parte de la cultura y de la historia, porque llegará un día en que un rayo cósmico llegará y todas las fotografías que tenemos en los ordenadores se nos irán, ni estarán en papel, ni estarán en los ordenadores, pero esto permanecerá. Los papiros egipcios existen todavía y el libro en papel es una buena costumbre que no se debe perder. Así que nada, compren el libro, por favor. Le dejo la palabra a Francisco Lorenzo, que también es amigo y también es un impulsor de este año que nos ha tenido pues corriendo con tantos eventos del centenario de otra interesante actividad que es la Cooperativa Católico Agrícola, pero hoy viene como amigo también, ¿verdad? Muy bien. Sí, yo creo que está todo dicho ya, tampoco hay que decir mucho más. Yo soy amigo personal de Antonio. Antonio desde que tenía 22 años, el otro día recordábamos que fuimos a verlo a Granada con 18 años
y ya era un personaje misterioso y brillante, brillante siempre ha sido, de las personas más brillantes que tenemos en Chipiona, sin lugar a dudas, de los más avanzados. Y bueno, pues yo qué sé, ¿en cuántos países? Creo que han sido más de 5 países, ha investigado en muchos sitios, ha hecho muchos libros y sobre todo también muchos trabajos de investigación muy bien valorados. Ha trabajado para gobiernos, para la Junta de Andalucía, para universidades. Este libro que hoy se presenta es una recopilación de todas esas conferencias que hubo, maravillosas todas, en la Universidad de Verano de este año, decimos, que se hizo en el Hotel Cruz del Mar. Y bueno, yo digo igual, o sea, yo quiero conocer la historia, porque claro, personas que van por delante de nosotros y con hechos concretos, constatables, pues la historia se reescribe, y se reescribe para mejor, para conocer. Y hay muchos mimbres en estos libros que no conocemos y que son auténticos, totalmente auténticos, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer todo lo que es la historia monacal de nuestro país a través de una inmersión por todas las civilizaciones, desde los árabes o bizantinos, prebizantinos, visigodos, árabes, en fin, y la Edad Media, es una cosa muy bonita. Y sobre todo en Chipiona tenemos algo que es el monacato de regla, que lo está poniendo en valor y que es una realidad, ¿no?, que tenemos aquí. Así que nada, yo estoy muy contento de estar aquí contigo, como siempre, Antonio. Así que nada, y digo igual que él, lo que permanece es lo escrito. Y de verdad que este libro es una joya que todo el mundo debe de leerse, de Chipiona, para conocer nuestra cultura y para conocer un poco más de nuestro pueblo, que es muy antiguo, muy antiguo. Será más pequeño que San Lucas, más pequeño que Rota, más pequeño que incluso, yo qué sé, incluso Jerez, pero más antiguo. Y eso es un valor importante. Así que nada. Voy a hacer una cosita, Antonio, si me permite. Estos humildes presentadores que han antecedido a esta presentación, pues yo hoy como alcalde me han puesto aquí en el sitio presidencial, pero yo me voy a levantar, no me voy a ir, pero voy a sentar donde está él para que se sienta aquí, porque el protagonista es él y yo lo que vengo es a acompañarlo. Antonio, este es tu sitio, venga. Buenas tardes a todos. Es para mí una gran satisfacción estar aquí con todos ustedes y acompañado de principales representantes del patrocinio de los seminarios reglenses, Luis Mario Barcelo, alcalde de Chipiona, y Francisco Lorenzo Querello, de la Bodega Católico Agrícola. Seminarios para los que este libro que estamos presentando significa el resultado final de su primera celebración. Como editor y autor del mismo voy a presentaros brevemente, muy brevemente, este libro que ha sido publicado hace pocos días por la editorial Universidad de Granada, obra que recoge las conferencias impartidas en la primera celebración, como digo, de estos seminarios en el Hotel al Sur de Chipiona en julio del año pasado. Con la publicación de este libro se cierra esta convocatoria académica cumpliendo todos sus objetivos y queda para la posteridad, como han indicado mis compañeros, un testigo impreso del importante esfuerzo realizado por 15 profesores universitarios de toda España, esfuerzo que sin duda fue posible de partida gracias a la ayuda de instituciones, empresas y asociaciones, como bien recoge y puede consultarse en el instrumento de difusión que es el sitio web de estos seminarios. Este libro es, por tanto, la enseña de un pródigo trabajo colectivo con el que los objetivos y el esfuerzo realizado por todos los patrocinadores, profesores y estudiantes universitarios queda en correspondencia satisfecho. El título del libro, como he indicado, parte del mismo título de esta primera edición de los seminarios reglenses, título que porta las palabras clave de su contenido maestro: la historiografía de los estudios monásticos en España entre el cristianismo y el islamismo, monjes, moravitos y frailes. Siguiendo estas palabras claves de su título, estamos ante un libro de historia de la religión en España, especializado en la médula de la religiosidad que es la vida consagrada, materia que en términos académicos
abordan los llamados estudios monásticos. Estudios donde las distintas escuelas, que las hay, de la disciplina de la historia, confluyen en una rica historiografía de los modos de hacer esa historia, para comprender y valorar este magma de la civilización, que es la religión. Destaca en el título el encuentro no solo de estas escuelas historiográficas, sino aún más, el encuentro de las religiones en la historia de nuestro país, el del cristianismo y del islamismo, ramas del mismo árbol que junto con el judaísmo forman el tronco de la religión abrahámica, las llamadas gentes del libro, en referencia al Antiguo Testamento de la Biblia. Con estas referencias, quiero decir, que nos trae el título, son visibles ya los créditos de contenido del libro a los que nos estamos refiriendo en primer lugar. No es un libro de historia de España, no es un libro, quiero decir, de la historia de Chipiona, sino también porque es más aún, ya que es un libro de la historia de la religión en España realizado desde Chipiona, desde los estudios reglenses que desarrollamos en el monasterio de Regla de Chipiona y que posicionan a Chipiona y a su monasterio de Regla como exponente de nuestra historia nacional. El enfoque historiográfico de los estudios reglenses y sus resultados han regido todo el discurso académico de la convocatoria del seminario y de este su libro. Destaca en ello una apuesta por la llamada Nueva Historia Española, motivada por el encuentro de saberes, para el debate crítico, que desde los estudios reglenses protagoniza la nueva historia cultural posmoderna. La estructura del contenido del libro es una enseña de esta orientación histórica renovadora. Las tres partes del libro, tituladas Introducciones, Transversalidades y Genealogías, no son palabras retóricas vacías de contenido, sino portadoras de un nuevo sentido histórico cargado de profundización humanística. En primer lugar, introducciones en plural, pues son plurales los ámbitos convocados. 3 capítulos para introducirnos en el monacato cristiano, en el misticismo islámico y desde el monasterio de Regla. Transversalidades se titula la segunda parte del libro para llevarnos a las materias comunes de la agencia cultural del monacato, a sabiendas de todos que los monasterios atesoran las creaciones más sobresalientes en todas las artes. De ellas exploramos la literatura y la arquitectura, pero también la inevitable temporalidad de la economía monástica. La tercera parte del libro, titulada Genealogías, la metamorfosis histórica de la vida consagrada, desarrolla en 3 epígrafes las principales familias monásticas que se han sucedido a lo largo de la historia de España y que admirablemente caracterizan la historia del monasterio de Regla de Chipiona. En primer lugar, el epígrafe titulado El monacato hispano primitivo, el monje y el monasterio, con sendos capítulos dedicados al monacato visigodo y mozárabe. En segundo lugar, sucede históricamente el contenido del segundo epígrafe titulado La mística sufí de Al-Ándalus, el morabito y el ribat, que recoge asimismo 2 capítulos que nos refieren casos de estudio señeros en el Al-Ándalus mediterráneo y el Atlántico, como es nuestra costa. Por último, el tercer epígrafe titulado Las órdenes mendicantes castellanas, el fraile y el convento, recoge los 3 últimos capítulos de los 13 que estructuran el libro. 3 últimos capítulos que nos aportan casos de estudio de nuevo relativos del monasterio de Regla de Chipiona, tal como fue la orden agustina y la actual franciscana.
para terminar el libro con lo que fue la conferencia de clausura de nuestro seminario, una disertación sobre la materia especializada que ha sido en las últimas décadas la renovación de los estudios de religión en nuestro país. Los créditos de autoría de todos los capítulos están plenamente satisfechos al representar el libro una enriquecida convocatoria de doctores en historia que profesores de la Universidad Española en general han dedicado su vida profesional a esta materia de la historia de la religiosidad en nuestro país. Como director de los seminarios reglenses y editor de esta obra, quiero trasladaros el esfuerzo que les ha representado atender al seminario, implementar e impartir sus conferencias y ahora redactar sus textos originales para constituir los capítulos de la obra colectiva que es este libro. Por último, los créditos editoriales del libro, publicado por la editorial Universidad de Granada, proporciona al lector la cobertura de acreditación tanto de los contenidos como de su autoría especializada. El libro, publicado en su colección Historia, porta el sello internacional de calidad en edición académica, para lo cual, entre otros requisitos, ha sido necesario someter el texto original del libro a una evaluación científica externa a los editores y los autores, a efecto de asegurar a los lectores la calidad científica del libro conforme los estándares académicos internacionales. Como últimas palabras, indicaron que si para cualquier lector profesional en la materia este es un libro sustantivo, también lo es para el lector interesado en general en la historia de este lugar de Chipiona, que este libro pone como exponente al monasterio de la historia de España. Este lector no solo puede encontrar aquí capítulos dedicados al monasterio de Regla o amplias referencias textuales a su convento o al mismísimo padre Lerchundi, cuyo aniversario acabamos de celebrar. También el lector de aquí podrá hacerse cargo que no se encuentra en un lugar cualquiera e indiferenciado de la historia, sino en un lugar verdaderamente marcado por la historia general de España. Nuestros descubrimientos de Regla han emprendido un camino por los horizontes académicos nacionales e internacionales, con nuestra primera celebración de los seminarios reglenses, con su exposición itinerante por el país, y ahora con este libro resultante. Viene al caso anunciaros que ya está en marcha la organización de la segunda edición de los seminarios reglenses para convocar su celebración en un par de años, en el verano del 2024, y de nuevo situando a Chipiona con absoluta competencia en un lugar destacado en el mapa de la historia de España, ahora en la época del reino visigodo de Toledo, primer reino católico en nuestro país. Para terminar, quiero agradecer a Mamé y a todos los compañeros y amigos de esta sala de exposiciones, el Chusco Casa Manolo, por habernos permitido y facilitado esta presentación en un lugar tan emblemático de Chipiona. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra compañía y vuestra atención. Tenemos a disposición el libro por si queréis alguno comprar. Antonio, decía Julio Ceballos, que gloria esté, que Chipiona era más antigua que Cádiz. Y lo tenía, ¿eh? ¿Tú no leíste ese artículo que en el libro de Chipiona? Seguramente lo diría. Que tenía una base, no sé yo a qué punto. Lo que es cierto es que, claro, como está en la costa, es antiquísima y lanzada del río, claro. Claro. No es el caso. Cádiz es más antigua. Mira que vas ahí, nos va a todo. Hombre, pero por
península tiene sus años, ¿no? Pues, bien, no, lo que puedo indicar es lo que conocemos, ¿no? Que el asentamiento aquí comienza en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Pero Cádiz fue fundada sobre el año 1000, incluso, ¿no? Por eso es la referencia, ¿no?, más común, ¿no?, que se tiene, ¿no?, y es de fundación fenicia, Cádiz, ¿no? Mientras que aquí ya somos púnicos, siglo III, en la influencia cartaginesa, ¿no?, en la península. Y no es hasta el siglo II, eso sí, que tenemos el faro más antiguo de todo el Atlántico, de todo el océano, y más antiguo que el de Cádiz. En este sentido sí, pero el poblamiento aquí es siglos. Aquella tarde buscando tú, estábamos en la cartera, Antonio, yo voy a mirar para allá, a ver qué hay. Mira, concéntrate en un trozo y está buscando una piedrecita. Dice, tú naces de Siles, esto es de los feniicios, de donde quiera, de lo más antiguo, de la de piedra. Verás, la antigüedad, estoy hablando de la antigüedad histórica, ¿vale? Obviamente en la prehistoria hay aquí evidencia de asentamiento, no hay mucho, porque esto ha sido una tierra poco poblada, porque también es una tierra muy cercana al mar. Aquí venían a veranear. Los paleolíticos, ¿no?, tardíos, últimos, venían de campamentos de verano y se instalaban en la laguna de Regla, que está su campamento. Estoy hablando de hace 10.000 años antes de Cristo, 9.000, 8.000, y también se instalaron en la playa de las Canteras, obviamente, en un sitio ideal para ello. Entonces vienen como campamentos temporales, pero son de la prehistoria, no es historia. Y estas cosas no las conocía Ceballos. Antonio, ya que estamos aquí, ¿por qué nos cuenta un poquito la historia de la ventana y la iglesia visigoda que es en el santuario? Bueno, como queráis, pero Una cosita cortita. Una cosa cortita es que la ventana es una ventana reformada, es una ventana que tiene 1400 años abierta, cuya columnata es de época visigoda y pertenece a la iglesia visigoda, que está dentro completa, y abajo la iglesia baja o cripta igualmente completa. Y la ventana se mantuvo en época del Al-Ándalus, porque los pobladores del poblado monacal visigodo hicieron el pacto con la administración árabe, como ocurrió en muchos lugares de Hispania, de la Hispania visigoda, un convenio, y se mantuvieron los cristianos en la mozarabía de Chipiona durante 5 siglos, ¿verdad?, hasta que comenzó una época de la fuerte reconquista, en época almorávide, siglo XII, ¿verdad?, y las circunstancias trajeron que expulsaran a todos los mozárabes de Al-Ándalus, y especialmente las mozarabías sevillanas. Expulsaron a la mozarabía de Triana, hermana de la de Chipiona, y expulsaron a la mozarabía de Chipiona, sobre todo se fueron básicamente a Salé, la ciudad de Salé. Entonces, en ese momento que expulsaron a los mozárabes, la iglesia fue transformada en mezquita, ¿de acuerdo? Y de cara a la ventana le cambiaron su foco semántico, sus arcos, y le cambiaron los arcos visigodos que tenían, que eran de medio punto, arcos circulares, por entendernos, y le pusieron estos arcos que son islámicos. Pero la reforma está perfectamente documentada, ¿no?, porque las piezas no ajustan bien, en fin, se nota que es una reforma, pero intentaron copiar la misma piedra, y una serie de detalles que no voy a meter, para que la ventana pareciera islámica a la vista, como sin duda muchas veces parece, o la lectura que se ha hecho normalmente de ella con una ventana mudéjar, ese arte cristiano que copia el árabe. Bien. Por último, cuando la flota cántabro-castellana se fondea aquí en la Ensenada de Regla, fondea, y lo primero que hace es hacerse con la embocadura del Guadalquivir.
De manera que el fondeadero de la embocadura estaba ahí en regla, de toda la vida. Pues toman el ribat de las mezquitas, que es esta ventana islámica, el ribat de las mezquitas lo toman y salen huyendo del lugar y dejan todo allí, todos los restos que estaban en uso. De manera que la excavación del ribat que se ha podido conocer, o por lo menos por lo que yo he podido ver, sin ningún problema en las excavaciones que se realizaron, pues está todo como lo que llamamos los arqueólogos un contexto pompeyano, en el sentido que el abandono, por una causa o por otra, en este caso una acción bélica, ¿verdad?, pues deja la gente sale corriendo, obviamente, y abandonando todo el material que tienen en uso. Así se encuentra el contexto arqueológico del Humilladero, que permite reconstruir de manera fidedigna, con detalle, pues todo el ambiente de vida allí. Por último, como llegaron los castellanos, ¿verdad?, pues el ribat, que era el ribat, que era la mezquita, que se llamaba las mezquitas porque había muchas mezquitas, era un monasterio, no era un lugar cualquiera con una mezquita, no. Había una mezquita principal que era el ribat, donde está esta ventana, y había afuera, donde está el Humilladero, el monasterio. Por eso se llaman las mezquitas, y son conocidos esos sitios y algunos excavados en nuestro país. Pero no me voy a extender, porque para esto tendríamos mucho tiempo. Cuando llegan los castellanos, se instalan, Guzmán el Bueno viene hacia finales del siglo XIII con la Virgen de Regla de León, ya con la cara pintada de negro, viene con la cara solo, porque la Virgen no es negra, la Virgen está pintada de negro, solo su rostro. El niño era blanco, se puede observar todavía en los pies que se conservan en la talla originaria, que el niño es blanco. Pues bien, Guzmán el Bueno viene con su Virgen, viene con un puñado de canónigos de San Agustín, de la Catedral de León, y los instala en el monasterio ruinoso, en el castillo ruinoso, que fue la mezquita, que fue las mezquitas, en el ribat. Y en esta misma iglesia visigoda, después mezquita, fue la primera iglesia de la Virgen de Regla, cuando se llamaba la Morenita, siglo XIV. Hasta que en el XV construyeron los agustinos, ya convento, la iglesia que tenemos siempre en las fotografías estas antiguas, que antecede a la que está hoy, que es la franciscana. Y eso es un poco la historia de la ventana. Y el recorrido del tema. Yo quería decir que cuando me entregó el libro ayer para verlo, Antonio, perdona, pero ya te dije, o me pones con una gafita para poder leerlo tan pequeño, porque no veo este tipo de letras. Pensaba que el libro completo lo había hecho Antonio, pero cuando he visto lo que ha estado explicando y he estado mirando los nombres de los profesores, pues efectivamente avala aún más, ¿no?, la ponencia que él nos ha hecho en la parte de su intervención, con otros eminentes profesores, catedráticos y profesores de la historia. Con lo cual le da mucha más fuerza a esta obra, que no es un antojo ni un capricho individual de un chipionero. Nosotros nos fiamos a la Voy a terminar, ya no lo dices tú, si no, se me va a... Quiero decir que avala mucho más este hecho histórico que Antonio esté arropado o esté con otras tesis de otros que coinciden prácticamente lo mismo. Lo digo porque nuestro querido amigo Antonio tiene unas teorías que muchas veces, como los buenos profesionales, los buenos catedráticos y las buenas personas de la ciencia, pues tienen sus controversias y tienen sus detractores que opinan de otra forma. Eso es muy común y muy corriente en este aspecto. Pero aquí hay un aval importante que es este, por lo cual yo sigo siendo defensor de que... Concretamente lo que dices es la Universidad de Cantabria, la Universidad de Salamanca, la Universidad de León, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada. Avalan El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. sí. No, lo digo porque hay una expresión en nuestro municipio y en toda España que aquí nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y todos conocemos a Antonio y conocemos mucho algunos comentarios de algunos estudiosos de la materia, que no son ni siquiera estudiosos, porque por lo menos tiene
la carrera universitaria que avala la información científica de esta obra, ¿no? Lo digo porque todos mis chipionas creíamos que los romanos, los fenicios, estuvieron aquí y los árabes, pero la parte visigota nos ha llamado mucho la atención cuando Antonio empieza a expresarla y nos muestra, junto a este Arquimés, ¿no? Se llama, ¿no? En esta zona, pues que justamente debajo se encuentra no un templo o una iglesia visigoda, sino una de las mejores conservadas del país. Es decir, que es importante la aportación a la historia visigoda, que la teníamos un poquito como olvidada, ¿no? Los restos, indudablemente, hemos colaborado y participado desde el Ayuntamiento, junto con la sección cultural y otros elementos más, para rescatar un poco nuestro yacimiento arqueológico del Humilladero. Los fondos se han terminado, pero seguimos teniéndolos ahí. Es decir, ahí tiene que haber mucha más cantidades de yacimientos, la necrópolis romana que apareció en la finca de Naterro, ¿vale? Hasta todo lo que ha ido apareciendo, que el mar ha ido limpiando, han ido apareciendo muchos elementos que están en el santuario y en otros lugares, y lo que ahí debajo del Humilladero tiene que haber. Que poco a poco, cuando las circunstancias económicas lo permitan, seguiremos haciendo las fases de excavación, porque la idea es hacerlo visitable. Entonces, para hacerlo visitable hay que montar o un ascensor o hay que montar una rampa. No hay otro sistema, porque las escaleras impiden el paso en los espacios públicos a las personas que tengan discapacidad. Con lo cual, ahí tenemos un espacio pequeño donde había que habilitar o una cosa u la otra. Estamos viendo a ver cuál es el sitio de encuentro para poder, en algún día de mañana, poder hacer visitable aquella escalera y seguir buscando más material. También decir que cuando empezaron la excavación se hablaba de restos romanos. Pues yo lo que he escuchado, Antonio, que aparte de los romanos, debajo de los romanos estaban las otras culturas, ¿no? Igual que ahora están arriba la de los sevillanos, son los que más nos gustan, ¿no? Son las que nos vienen, los fenicios, los árabes, los romanos, los estos y después los sevillanos, por entender la aportación cultural que va cambiando, ¿no? Así que yo te voy a dar la enhorabuena, y públicamente y personalmente, porque después de la conferencia de hoy no sabía nada de que la playa de Regla era otro punto de encuentro de las embarcaciones pequeñas, por el calado. Yo siempre pensaba que era el muellecito, que sería un poquito más, que sería posterior, porque tenemos fotos del siglo XIX, siglo XX, pero que no sabía que aquella ensenada era un espacio de fondeadero de las embarcaciones que esperaban a la entrada al río Guadalquivir. Así que nada, muchas gracias. Una cuestión que quería decir, aquí abajo de la ventana veis una llave. Esta llave la abandonaron cuando huyeron de las mezquitas por la entrada de los castellanos de la. Como dejaron todo, dejaron también la llave ceremonial, que es una llave ceremonial, una llave que es la más grande que conocemos, digamos, anterior a la castellana, es decir, de época árabe. Es la llave más antigua conocida en nuestro país, que es de época almorávide. Las conocidas normalmente de la Catedral de Sevilla, ¿verdad?, de la Mezquita de Sevilla, son almohades, son posteriores. Esta llave mide medio metro y pesa 2,5 kilos. Como podéis ver, es una llave ceremonial, ¿verdad?, como un propio de un símbolo muy islámico, es una llave del cielo, que después, pues con este porte, ¿verdad?, tan ceremonioso, pues fue incluido en el legado de la Virgen de Regla como la llave de la mazmorra. Pero teóricamente se la encontraron esos canónigos leoneses que nos trajo Guzmán el Bueno cuando empezaron a hacer obras allí para entrar en el castillo ruinoso. Eso es. ¿Tenéis alguna pregunta más? Que va a servir, pero que nos pongamos en el empeño de que esto se revalorice, porque estamos como un poquito aplazados, ¿verdad? Eso está dependiendo un poco de tesoros por ahí, que no lo sabemos. Yo tengo poca más que lo académico, no tengo más palabras, no es una cuestión de institución.
instituciones, relaciones con la Iglesia, en fin. Es un enfoque, pero que todos siguieran poner en valor que tenemos cosas muy buenas, antiguas, y que se revalorice, caramba. Señor alcalde, a usted le toca ahora. Está haciendo lo que puede. Yo lo que te puedo decir, Diego, que cuando tú y yo éramos chicos no sabíamos nada de esto, ¿verdad? Nada. Pero la historia Y tu está ahí. se ve más que yo, porque No, la historia está aquí. Quiere decir que gracias a estos descubrimientos, gracias a lo que estamos encontrando, pues Chipiona se está revalorizando. Yo me acuerdo de Antonio Ramos cuando era mucho más joven, un joven inquieto, investigador arqueológico que iba buscando piedrecitas por todos lados, que si el alfar de allí del Olivar, que si la necrópolis no sé cuánto, que si lo de allí del Paraqué. En aquella época escuchábamos que estaban aquí los romanos, pero fijaros ya de cosas que se están encontrando, ¿no? Si quieres coger una técula romana, ve a Torrebreva, con los campos de allí, así, una piedra que te estorba, ¡pum! Allí está la técula. ¿Significa que fue Roma aquello o no? Torrebreva. Claro, allí hay un asentamiento romano. Hay muchos por las rurales, ¿no? La misma casa Torrebreva. Hay media docena de villas romanas, había. Para la costa, ¿no? El Torrebreva es difícil. Bueno, era un asentamiento rural, no tenía tampoco mucha proyección hacia la costa, aunque tuviera su altura. Pero allí en la altura, en el campanario de Gabo, en la espadaña aquella, hay una seña militar que no se puede tocar aquello, que es un observatorio de la costa. Sí, o sea, ha sido posterior. Sí, es más moderno. Pues nada, cuando llegue el tsunami que avisó usted, y llegamos a Torrebreva, que allí no va a llegar. ¿Tiene usted nada? Bueno, y ahora el San Fructuoso, que ya se ha hecho amigo, explica un poco brevemente quién era este señor que tiene San Fructuoso. Esa fructuosa, la importante. Pues San Fructuoso es un padre, es una autoridad en la Iglesia española. Un padre de la Iglesia de España y del monacato español, es decir, una autoridad, como estoy diciendo. Era hijo, estamos hablando de una persona que vivió realizó su vida monástica básicamente a mediados del siglo VII. Era hijo de la realeza visigoda, era hijo de una familia portentosa. Su padre era militar del reino, tenía evidentemente muchos medios económicos, estudió en la Catedral de Palencia, se hizo monje allí y empezó a fundar monasterios en el Bierzo, que es lo que se denomina la Tebaida berciana o leonesa y Tebaida, porque este San Fructuoso nos trajo o practicaba lo que se conoce como un monacato primitivo de tipo oriental, surgido precisamente en la Tebaida egipcia. Por eso Chipiona, con su monasterio, es lo que se conoce como la Tebaida bética, que yo he pasado un poco en las denominaciones ya de bética, porque la bética es toda Andalucía, y más es conveniente denominarla la Tebaida gaditana, porque fundó 3 monasterios acá. Pero estos monasterios de aquí abajo lo fundó porque ya huía de la persecución del rey Chintasvinto, que había producido una caza de brujas, es decir, una limpieza de toda digamos, las dinastías que eran enemigas de su acceso al poder. Hizo una gran matanza, afectó a la familia de San Fructuoso, por supuesto, y él estaba temeroso de que lo metieran en la cárcel o incluso temeroso por su vida, así de claro, ¿no? De manera que del Bierzo, cuando Chintasvinto entró en el poder, pues huyó, bueno, son mis palabras, pues el historicismo eclesiástico normalmente dice, y fue a fundar monasterios en Galicia, siempre, ¿verdad?, digamos, primando la religiosidad del personaje. Y sin duda la religiosidad es intachable, ¿no?, para la época, pero sin duda la temporalidad, el vivir, ¿no?, en una época determinada con esta complicación, pues determinó su vida monástica. ¿Qué hizo en Galicia? Fundó
3 monasterios, 2 él y 1 compartido con un compañero también noble y pudiente, y los 2 monasterios que fundó era para ver si conseguía pasajes para un barco, para huir desde Galicia a Francia, ¿no? A Francia, directamente. Esto no fue posible porque lo detuvieron para ello, ¿no? Lo hicieron volver del barco y entonces, pues viendo que los mares gallegos estaban muy vigilados por los visigodos, porque había habido siempre un conflicto, ¿no? Franco-merovingio y hispano-visigodo, pues bajó hasta Cádiz, y hay una geografía, una historia de santos escrita donde indica con detalle ese viaje que hace Fructuoso huyendo con un puñado de monjes y otro puñado de siervos, porque eran pudientes y tenían siervos. Entonces se relata todo ese viaje por donde pasa, por Egitania, por Emérita, etcétera, ¿no? Hasta llegar a Sevilla, hablando con el obispo Antonio, etcétera, y su misión es llegar a Cádiz, lo dice en la propia geografía, ¿verdad? Y fundar monasterios en Cádiz. Funda el primer monasterio ahí en Santi Petri, un topónimo cristiano, como bien vemos, que ha perdurado a través de Al-Ándalus, porque los geógrafos árabes ya hablan de Santi Petri en sus geografías árabes, de manera que es un topónimo anterior. San Fructuoso, cuando en la geografía esta que hablo no menciona, no dice tengo el monasterio construido aquí, porque lo que quería era que no supieran dónde está, ¿verdad? Y curiosamente la geografía, según los análisis que estamos realizando, pues miente sobre la localización precisa de los monasterios para no quedar al descubierto. Pues claro, fundar un monasterio en Santipetri, que es por donde pasan todos los barcos de cabotaje, desde el estrecho de Gibraltar, el poco comercio que había entonces en época visigoda, pasan con dirección a Sevilla, pues entran por la bahía, ¿verdad? Ya Cádiz no pasan porque Cádiz es una ciudad ruinosa en ese momento, no tiene ninguna atracción comercial, ni llegan barcos, ni nada. Y funda otro monasterio y digamos, oculta su lugar diciendo que el monasterio nono se llama nono porque se encuentra construido a 9 millas del mar, y obviamente un nombre noveno, que es lo que significa nono, no trae la referencia de estar a 9 millas del mar, sino que es el 9º monasterio fundado por San Fructuoso. Si contamos los monasterios que aparecen fundados por él en la geografía que he dicho, efectivamente el nono es el 9º. Pero el nono es el 9º, el 9º, y es un monasterio femenino. Y entonces en la época, por un canon del Segundo Concilio de Sevilla, indican que los monasterios femeninos deben estar tutelados por masculinos, es decir, no se puede fundar un monasterio femenino independiente, sino que tiene que haber uno masculino. Y habla de este nono, con este nombre solo, para referirse al masculino y al femenino. El nono es el femenino, luego el 8º es el masculino. ¿De acuerdo? Bien, no me meto en mucho más detalle. El 8º, el 8, es el símbolo por excelencia de nuestro monasterio de Regla. Octógonos el partelú, octógonos son las dovelas, octógonos la novia mozárabe que heredan todo el fructusianismo los mozárabes. De manera que estudiando toda esta materia, lo cual no me voy a meter aquí en detalle, pues sacamos la conclusión de que nono está ahí, es el femenino, porque hay lápidas de monjas, la monja urbana del siglo VII, descubierta en el siglo XVI, y siempre se ha dicho ahí tiene que haber un monasterio visigodo. Digamos, siempre se ha dicho en las 4 publicaciones especializadas que hay en la materia, ¿verdad?
pero ya había antecedentes de ese monasterio femenino, ahí. Ese es el nono. Mientras que el masculino, que fue el que construyó inicialmente, porque todo esto se detalla muy bien en la geografía, que os la recomiendo leerla, pues el número 8 es el anterior, el masculino, porque se llaman monasterios dúplices, los de monjes y monjas, que es nuestro caso. De hecho, fue el único monasterio dúplice fundado por San Fructuoso. Pues bien, aquí en nono se escribió seguramente la geografía que estoy comentando, por mucho detalle, que no voy a meter. Aquí San Fructuoso le escribe una famosa carta a San Braulio de Zaragoza, heredero de San Isidoro de Sevilla, es decir, principal autoridad y pariente de Fructuoso. Pues cuando se muere este obispo de Zaragoza, Braulio, que estaba, digamos, muy metido con toda la realeza, pues cuando muere, que como era su protector, teóricamente era un protector, pues cuando muere, en el año 651, es el año en que Fructuoso coge pasaje de un barco para huir. Pero, igual que en Galicia, lo delata un siervo, creo que fue en Galicia, aquí lo delata un discípulo. Realmente, Chindasvinto está controlando a estos personajes del poder, que están en el país, porque fugados, eclesiásticos como civiles, los hubo muchísimos en esos años de la realeza dictadura de Chindasvinto. De manera que huye, que pretende huir, pero es aprisionado, es prendido. El prendimiento de Fructuoso acaece aquí en nono. Es un hecho histórico. Un hecho histórico que estoy poniendo en valor porque no se trata solo de que tenemos la iglesia mejor conservada de nuestro... No es la iglesia visigoda mejor conservada, no, iglesia visigoda tenemos un puñado de ella. Me refería en este caso a que la cripta que tenemos sí es la mejor conservada de nuestro país. Pues no solo tenemos esta arquitectura tan impresionante, sino también indicios, digamos, muy patentes de que aquí se escribió esa geografía, esa carta a San Braulio, y que acaeció acontecimientos históricos como este prendimiento de San Fructuoso. De hecho, la Vita Fructuosi, que es la geografía, que relata, como digo, todo, pues es, digamos, un registro de lo que pasó aquí en Chipiona, ahí en el monasterio, durante esa época. No hay nada escrito comparable de ningún monasterio visigodo como en este. Tan documentado, ¿no? También. Es decir, con tanta precisión, con tanto detalle de literatura, tan extensa, de manera que yo creo que queda... Después, pues Fructuoso, pues fue prendido y llevado a la sede regia de Toledo, donde ya San Braulio se había encargado de cambiar un poco las condiciones de la monarquía, porque introdujo a su hijo Recesvinto, asociado a la corona con su padre, para amortiguar un poco la dureza del régimen. Y lo consiguió, porque Recesvinto era no recuerdo el bien aventurado, no sé, tenía un apodo de este sentido de una persona buena, ¿verdad? Frente a su padre, que era terrorífico, en la literatura de la época. Y San Braulio también, pues, introdujo allí a su discípulo Eugenio II de Toledo, donde obviamente también era enemigo de Chindasvinto, y facilitó que San Fructuoso fuera inmediatamente liberado y, eso sí, repatriado a su noroeste de España, de donde venía, y allí pues fue nombrado en primer lugar abad de Dumio, un monasterio famosísimo y antiquísimo de Galicia. Inmediatamente fue nombrado obispo de Dumio y después, que es por lo que es máximamente conocido, arzobispo de Braga, en cuyo cargo murió en el año 665.
Ese personaje estuvo por aquí y es una autoridad, digamos, en la Iglesia de España y digamos, una de las iglesias. Claro. Y además, bueno, escribió una regla monástica, es decir, no ha hablado de todos los detalles, pero escribió también una de las 3 o 4 reglas monásticas que hay de época visigoda, no hay más. ¿Posterior a San Agustín o...? Posterior, hombre, claro, a San Agustín siglo IV, y estamos hablando del siglo VII. Importantísimo ese personaje en nuestro pueblo. No lo conocía. Es claro figurado de la época. ¿Sí o no? No, estando aquí en Chipiona no era obispo, era monje presbítero. Monje que podía oficiar la misa. Hombre, esto es una anécdota, ¿no? Porque la jurado ha publicado Chipiona por el mundo entero. Lo que está claro es la capacidad de don Antonio de la Pernilla y la memoria que tiene y los conocimientos que tiene. Y las ganas de trabajar. Hemos visto a San Fructuoso paseando por el camino de la Hombre, no estaba construido aún. Bueno, no por el paseo, por el camino. Faltaba un siglo Una pregunta para que se construyera. No, digo el camino. Una calle. El camino no estaba construido. El caminito. No, porque no había aquí nadie. Esto tiene que seguir avanzando. No No había una calle. Pues Mario, una calle para San Fructuoso. Enfermo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Todo esto se está publicando. Todo esto que está diciendo él se está publicando. Y todas estas certidumbres pues van a ser realidades muy pronto. Pues nada, invitarlo otra vez a usted a que dé otra conferencia cuando haya algún proceso en este sentido. Y estamos nosotros. ¿Vienes? En el verano de 2024, que queremos que estemos todos con los seminarios reglenses que estarán en el Hotel al Sur, seguramente, que es donde estamos más cerca del santuario y se ofrece la dirección del hotel, Sí. pues allí pues, podéis apuntar, estar, Claro. más que no es para científicos. No, entrando por los públicos. Que son seminarios muy interesantes que duran 4 días, 3 días y medio duraron los primeros. primero hay una pausa, un café, después hay una charla, después otra, después una comidita, después no sé qué, una visita, en fin, que estamos muy entretenidos y muy informativos y viene gente de muchos sitios de España. De España y de fuera de España. Iremos de empate. Nos metimos en la excursión de este verano, no veas. Cuéntalo un poco. Pero fue tremendo, fue divino. Ese viaje por toda la costa. Esperamos que Muchas gracias. Pase por